Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca del lenguaje y la medición de la química. Bueno, para empezar a abordar este tema es muy importante recordar el tema, bueno, la definición principal. ¿Qué es la química? Bueno, la química es la ciencia que estudia la materia, la podemos definir de esta manera, como la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones sin que ésta se altere. Y bueno, pasando al siguiente tema, que es el lenguaje de la química, vamos a empezar hablando que existen dos categorías de las sustancias en la naturaleza, y estas son las puras y las mezclas. En las puras las podemos definir como el elemento que es una sustancia simple combinada por átomos y esta no se separa. Por el otro lado, tenemos al compuesto, que el compuesto es la unión química entre los elementos y este, por el contrario, sí se separa. Por ejemplo, podemos encontrar al cloruro de sodio, que viene siendo la sal de mesa. Ahora, la siguiente sustancia es la mezcla. La mezcla, recordemos que es la combinación entre dos o más sustancias puras. Y aquí no hay un cambio químico, pero sí mantiene sus propiedades originales. Por ejemplo, lo podemos observar en un licuado frutal o en un jugo frutal. Y bueno, ahora hablando acerca de los elementos, también existen elementos importantes del lenguaje químico, como lo son los símbolos y las fórmulas. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la tabla periódica. Vemos a los elementos que tienen características como el nombre del elemento, el símbolo, el número, la masa y, y ya. Entonces, hay diferentes maneras de nombrar a los compuestos químicos, dependiendo su naturaleza y el número de elementos. Y estas se definen en tres, que son la nomenclatura tradicional, la nomenclatura de stock y la nomenclatura sistemática. La tradicional, recordemos que es la más utilizada industrialmente para la producción o para la comercialización de los productos químicos. Por el otro lado, tenemos a la nomenclatura de stock que se coloca, bueno, en esta se coloca el número romano al final del nombre. Y la nomenclatura sistemática agrega el prefijo de acuerdo al número griego. Y bueno, en la medición, bueno, ya hablando de medición química, vamos a hablar de una unidad muy importante que es el mol. De hecho, es utilizado para calcular el total de unidades elementales, tales como lo son los átomos, las moléculas y las partículas. Ahora, otras unidades relacionadas con el mol podemos definirlas como densidad y volumen molar. Recordemos que a mayor densidad, mayor peso. Esto quiere decir que, por ejemplo, en una sustancia líquida, si la sustancia líquida es muy densa, esta se va a precipitar hacia el fondo en comparación a un líquido que sea menos denso, se va a ir hacia la superficie. Y bueno, ya para finalizar, vamos a hablar de la composición cuantitativa y cualitativa. Estas dos expresan gráficamente las moléculas que componen a la materia. Eh, Hablando de la cualitativa, son los elementos que forman el compuesto en comparación a la cuantitativa, que indica el porcentaje en masa de cada elemento. Y bueno, ya para concluir, es muy importante que recordemos pues que la química es una ciencia muy importante que aplicamos en el día a día. De hecho, es más común de lo que nosotros creemos y pensamos. Para muchos de nosotros suele en algunas veces ser complicado entender varios procesos químicos porque la química pues conlleva fórmulas, símbolos, etcétera.
De esta manera, pues yo considero que es una tarea muy importante entre maestro y alumno el poder hacerlo más dinámico para que pueda ser mejor entendible. Por ejemplo, la podemos ver desde que nosotros desayunamos o desde que nos levantamos. Ya en el momento en el que se nos hace tarde y empezamos a correr, ya estamos generando, de hecho, estamos generando energía. Entonces, desde ahí ya estamos aplicando química o a la hora de prepararnos un desayuno, a la hora de prepararnos un omelette o un licuado, un jugo, ya también en esta parte estamos haciendo una mezcla. Entonces, son en pequeñas cosas o en pequeños detalles en los que podemos observar cómo la química no es tan difícil de entender. Sin embargo, hay que ponerla en práctica y hay que entender la función y la finalidad de ella. Agradezco mucho su atención y espero haya quedado claro el tema. Muchas gracias y excelente tarde.